este segundo bloque de MBD Noticias estamos recibiendo con muchísimo gusto, no sé si lo sintieron recién, ¿no?, a Roberto Marcarián, que acaba de escribir, bueno, en realidad ya lo había escrito, hay una nueva edición de esta dimensión humana de la matemática en un país que la matemática no es lo que mejor se le da. Roberto Marcarián, un gusto, que bueno recibirlo esta mañana con nosotros. ¿Cómo anda? No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Estoy para divulgar el libro que, como tú acabas de decir, es un tema un poco inusual y que el título mismo creo que ha resultado un poco bien entrador, pero yo estoy muy contento de estar divulgándolo y del éxito que aparentemente ha tenido su presencia. No sé si por el texto, por la temática, por mi personalidad, lo que sea. Vamos bien con el libro. Sí, porque además llama la atención, ¿no? Porque matemáticas es esas cosas que uno, digo, realmente a veces va a un profesor particular, si es que no tiene la suerte de que el padre o la madre lo puedan ayudar en la casa para hacer las tareas, ¿no? Porque es una cuestión difícil, pero de alguna manera lo plantea en el libro, ¿no? Dentro de las primeras cosas, hablando de cómo surge y los distintos capítulos que ya me va a contar, pero la matemática. ¿Es un invento o es un descubrimiento? Es algo que está... Esto en 3 minutos, ¿no? Como puede. Sí, sí, no. La matemática, como todas las ciencias, es una invención del hombre. La realidad existe más allá de que los seres humanos la percibamos o no. Nosotros somos un fruto de la naturaleza, quizás con un cerebro más avanzado, mejor dicho, con cerebro. No creo que seamos los únicos seres del universo que tengamos un cerebro avanzado como tenemos nosotros. Y percibimos la naturaleza de maneras diferentes y hacemos teorías a partir de eso, de lo que percibimos. Y esas teorías se transforman en distintas ramas de las ciencias. Hay ciencias que toman objetos muy tangibles, la física, la química. Uno puede decir que incluso algunas formas de pensamiento, la filosofía, son más entendibles. La matemática es la visión abstracta del mundo, la visión de lo general del universo, de la naturaleza. Y los seres humanos hemos elaborado esa ciencia como otras ciencias que nos permiten entender y aprovechar el universo, Claro. vivir mejor. Cuando uno piensa en los más chiquitos o en la parte en la escuela, ¿no? Aprender a leer y escribir, aprender a sumar y restar las operaciones básicas. Pero ¿por qué nos sigue costando esa evolución a pensamientos más complejos de la matemática? Yo creo que hay dos razones principales. Esto solo para clasificar algo en un programa así de divulgación como este, noticiero, mejor ser un poquito esquemático. Una razón, que no sé cuál es la primera, pero empecemos por esa, es que la disciplina tiene un grado de dificultad auténtico. El hecho de que sea la disciplina que vea el mundo de la manera más abstracta. Yo trato de dar ejemplos sencillos para que se entienda qué quiero decir con eso. Cuando un niño percibe 2 vasos, como tenemos acá, y 2 libros del mío, se da cuenta que hay algo común ahí, que no es ni el libro ni el vaso, es el 2. Esa percepción es una percepción totalmente abstracta, porque el 2 no existe, pero que contamos, que clasificamos, usando los números, no cabe ninguna duda. Y eso es una propiedad que nuestro cerebro ha aprendido a hacer. A esta altura se cree convincentemente de que viene en la genética nuestra. El ser humano cuando nace ya sabe eso, sabe los rudimentos, obviamente. Uh-huh. Y por lo tanto, el hacer un esfuerzo porque la gente comprenda que es una ciencia tan válida como la de percibir que los vasos son de vidrio y que el vidrio cuando se cae se rompe, que eso se sabe porque es tangible y porque sucede. En cambio, el 2 no sucede. El 2, el cerebro lo elabora. Claro. Y esa percepción, esa abstracción hace que al ser el objeto no tan tangible, tan tocable, tan olible, lo que sea, cualquiera de los sentidos que tenemos, que son mucho más que 5, hace que la disciplina sea más difícil. La segunda razón tiene mucho más que ver con la vida desde la nada, desde el año 0 de cada ser humano. Y otra vez, voy a poner un ejemplo bastante trivial. ¿Por qué tú y un cordobés o una cordobesa hablan distinto? Que hablan distinto no cabe la menor duda. Los cordobeses cantan cuando hablan. Tú hablas a la uruguaya, para decirlo rápido.
¿Dónde se aprendió eso? ¿Por qué? Si el aparato que tenemos aquí adentro, que básicamente es donde se produce el sonido, y los pulmones eventualmente largando aire para que al pasar a través de las cuerdas vocales se produzca la voz, son el mismo. Bueno, está claro que se ha aprendido a hablar a lo cordobesa y a hablar a lo uruguaya. Lamentablemente, en el mismo tipo de cosas que viene desde la nada, desde el cero, nos dicen que la matemática es difícil. Claro. Hay un ambiente hecho a nivel social que dice, tú, mujer en particular, te va a costar la matemática. Y eso se va incorporando y se va incorporando y se transforma en una verdad en la escuela y los maestros entran en el magisterio porque les gusta poco la matemática y ahí se va haciendo la ola hasta que efectivamente cuando llegan a gente como Ahora, ¿por qué cuesta tanto? Yo acepto discrepancias con no, esto. está bien, pero ¿por qué digo, se debe también, hay una cuestión de que a veces nos puede llegar a costar más o menos, pero también, y acá pongo dos cosas. Por un lado, en las pruebas PISA, Uruguay ha tenido un desempeño que viene bajando a nivel de matemática, a diferencia de, por ejemplo, de Singapur. Estuve ayer también leyendo eso, es decir, hay países asiáticos que le va muy bien en matemática y nosotros nos está yendo peor. Pero también digo, ¿qué pasa con ese aprendizaje? Es decir, ¿por qué Uruguay no logra despegar? Pero también cuando uno quiere ayudar a sus hijos, cambia la manera, las cuentas que ellos hacen en los últimos años es distinta a las que a mí me enseñaban. Es decir, ha cambiado mucho, los padres y las madres tampoco podemos ayudar demasiado. Pero son como una cuestión doméstica y una cuestión de país que le planteo. Lo de país es más general. Está claro que lo que ha pasado en el sudeste asiático, muy en particular en China, porque en China no son 15 millones, como no sé cuántos son los de Singapur, son centenares de millones de personas que de repente han dado un paso inmenso en todas las ramas científicas. Eso es una verdad que yo le puedo dar ejemplos de mi área específica, de la que yo sé el día a día, digamos, claro, de mi disciplina. Bueno, pero si se lo proponen, como se lo propuso Singapur, digo, no podemos nosotros, ¿qué es lo que tenemos que cambiar como país? Bueno, podríamos. El problema es que lo que acabo de, las dos cosas que dije antes están impregnadas en nuestra sociedad. Nuestros gobernantes opinan más o menos así. Podemos dar, porque yo fui gobernante de la universidad, claro, podemos dar discursos sobre que tenemos que hacer todo eso y al final cuando tenemos que invertir, cuando tenemos que cambiar la cabeza, cuando tenemos que modificar la Universidad de la República o cuando tenemos que modificar la enseñanza primaria, no lo hacemos. Y eso yo no hablo mal de nadie, digo que a las sociedades de los países pobres o con menos desarrollo industrial en particular, le cuesta invertir en las ramas que tienen que ver directamente un impacto en la producción y en la economía de alto nivel. Y eso ya es otra cosa, eso es economía y política. Claro, y eso sí que nos pasa, inversión, claro, inversión en recursos humanos. Sí, y en particular convencerse de algo de eso, ¿sí? Porque el convencimiento verbal existe, pero cuando uno va a ver los números no están en ningún lado. Y los números no, en los discursos concretos, cuando tiene que tomar medidas para hacer eso. Por eso ya leí el otro día en algún artículo hablando de que hay un movimiento feminista, tenemos que formar un movimiento matematicista. Un movimiento que convenza a la sociedad que hay cosas que hay que cambiarlas de profundidad. Y eso no se hace con un grito, ¿no? Es decir, yo soy feminista, yo soy matematicista. Hay un proceso previo de convencimiento de la sociedad de que hay que romper con algunas trabas reales, en este caso la igualdad entre los seres humanos, en el caso de mujeres y hombres. En este caso, inculcar de que está bien estudiar letras, está bien escribir bastante bien, está bien usar la computadora, pero además hay que saber razonar matemáticamente porque eso es clave en la vida social, en el invento de este aparato que me está filmando ahí, y en el tomógrafo y el hacer bien los zapatos. Eso le iba a preguntar, ¿no? Porque una cuestión es la cuestión de igualdad de derechos que plantea el movimiento feminista y otro es para qué nos puede llegar a servir tener mejor desempeño en matemática. Lo acabo de decir, me parece a mí que el modo de razonamiento que la matemática colabora en hacer, porque no es que sea la matemática, eso no lo digo yo, un pensamiento un poco más ordenado, más analítico, más sincero, más sin preocuparse tanto del resultado, eso nos hace ser mejores seres humanos. Y la mejoría del carácter de los seres humanos tiene que ser una cosa que tiene que estar impregnada. Uno podrá decir, está claro que no pasa en el mundo, con la cantidad de cosas horribles que está pasando ahora mismo, ¿no? Alguien dijo que había 84 guerras en el mundo en este momento. O las atrocidades que están haciendo en las guerras más visibles, en particular en Palestina.
pero la situación de mejorar el carácter de nosotros a través de las ciencias que colaboran en ensalzar el espíritu humano, me parece que tenemos que colaborar. Bien, acá estábamos viendo esta dimensión humana de la matemática, que si ven también tiene la tapa como un ajedrez, ¿no? Que eso, un ejercicio que siempre dicen que ayuda. Ayuda, ¿no? a mover un poco las neuronas. Pero también le quería preguntar, ahora que también, bueno, hablando de lo que tiene que ver con recursos, mencionó usted la Universidad de la República, que además fue rector varios años, pensando en el futuro, ¿no? Es decir, cuáles deberían ser los énfasis, pensando que está en un momento de cambio de rector, de elección de rector. ¿Está metido un poco allí para saber cuál debería ser el siguiente paso de la Universidad de la República, que ahora tiene mucha más competencia de universidades privadas y están en un mundo bien distinto? No, en la elección del rector no estoy metido. Yo cuando dejé el rectorado decidí que no me iba a meter en la política diaria de la institución. Sigo trabajando en mi Instituto de Matemática de la Facultad de Ingeniería. Soy docente honorario, pero hago muchas cosas. Hago libros en particular. Muy bien. Pero en concreto sobre los cambios de la institución, yo he pensado desde hace muchos años, anterior a ser rector, que la universidad tenía que hacer un esfuerzo porque hubiera más universidades en el país. ¿Públicas o privadas? Públicas. No, hablo de lo público. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por incrementar la inversión pública en educación. Y la existencia de una institución que ahora va hacia los 200.000 estudiantes, como va a pasar dentro de 3 o 4 años, me parece que es un error del país. El país tiene que modificar su estructura educativa, que fue inventada a nivel primaria por José Pedro Varela hace, 150 años, por decir un número que es más. Fue ordenada por las leyes entre 1908 y 1958 en el caso de la educación superior, y eso ya hace 70 años de eso. Y como tú observaste bien al principio, está claro que la velocidad con la que está cambiando el universo no es la velocidad con la que cambiaba en la Edad Media o en Egipto hace 2000 años, no. La aceleración es impresionante, y por lo tanto las técnicas y las instituciones educativas tienen que ser distintas. Y las formas de manifestar, las formas democráticas tienen que ser distintas. El hecho de que un rector, ex-rector, esté encargado, digamos, de la oficina del presidente, por supuesto, puede llegar a dar un mensaje de mayores recursos para hacer esto. No, creo que lo de que Arim sea miembro del gobierno actualmente es una cosa casual, en el sentido que él es un economista importante, asociado al equipo de gobierno político del gobierno actual, por lo cual yo no me animo a meterme en la cabeza de él ahora realmente. Soy respetuoso de cada uno. Bien cortito, porque ya nos tenemos que ir y se nos acaba el tiempo. Usted ha trabajado mucho con la teoría del caos en un mundo que, sacado de la matemática, tiene algunos componentes de caos. ¿Ayuda a comprender la realidad? No sé si en 30 segundos, ¿eh? No, el caos como fenómeno científico, los matemáticos lo estudiamos tratando de definirlo bien y de ver la velocidad con la que se percibe. Eso es la ciencia del caos para los matemáticos. En el libro hay un capítulo entero. Creo que si uno mira, pues el libro está separado por cosas negras. Sí, cada capítulo. lo vi. Si uno lo mira así de perfil del libro, se da cuenta que hay uno más largo. Es ese, el capítulo más largo. Y yo recomiendo ver la primera página de ese capítulo, miren una figura y traten de leer lo que dice abajo explicándola, que creo que van a entender bastante de a qué le llamamos caos los matemáticos. Me pareció muy interesante ese capítulo. Roberto Marcarián, muchísimas gracias. Bueno, y gracias por ayudarnos a pensar un poquito en la matemática y en esa perspectiva humana también. Gracias. No, gracias a ustedes, muy bien, muy interesante.